El imperio de un multimillonario se derrumbó en el momento en que la hija de 12 años de una empleada del servicio doméstico se atrevió a hablar. Harrison Blackwood, multimillonario y autoproclamado rey del horizonte de Chicago, sonreía mientras su invitado japonés se preparaba para firmar el contrato que consolidaría su imperio. El elegante penthouse irradiaba poder, con sus paredes de cristal, alfombras italianas y obras de arte que valían millones de dólares. Nadie notó a la hija de la empleada del servicio doméstico que permanecía de pie en silencio en una esquina, con una mochila desgastada apretada contra su pecho. A los 12 años, Abigail Riley era invisible en ese lugar. Solo otra sombra más en el mundo de servicio silencioso de su madre. Pero cuando sus ojos cayeron sobre la página en japonés de ese contrato, su sangre se heló. Dio un paso al frente, con la voz temblorosa pero clara. Eso no es lo que dice. Y en ese único momento, la habitación se congeló. Un imperio de $500 millones tambaleándose al borde de la ruina. Antes de sumergirnos en la historia, déjanos saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Nos encanta ver qué tan lejos llegan estas historias. Y asegúrate de suscribirte para que no te pierdas el video especial de mañana. Ahora, regresemos a la historia. Disfrútala. Un solo pedazo de papel podía arruinarlos a todos. Y solo la hija de la empleada del servicio doméstico lo sabía. Abigail, de 12 años, sujetaba la correa desgastada de su mochila. La lona deshilachada contrastaba marcadamente con el piso de mármol pulido bajo sus pies. El elevador ascendía con una velocidad silenciosa e inquietante, y con cada piso, la ciudad de Chicago se encogía hasta convertirse en un mapa brillante allá abajo. Las puertas se abrieron sin hacer ruido, revelando el penthouse de Harrison Blackwood. No era un hogar. Era una declaración. Las paredes de cristal se extendían del piso al techo, manteniendo el cielo cautivo. Los muebles que parecían más arte que algo donde uno pudiera sentarse estaban dispuestos con fría precisión. El aire mismo se sentía diferente, delgado y con olor a cuero costoso y algo floral que Abby no podía identificar. Era el olor del dinero, supuso ella, un olor que hacía que sus jeans desgastados y su camiseta descolorida se sintieran como un disfraz de otro mundo. Su madre, Helen, estaba de pie junto a ella, con los hombros ya tensos con esa atención que Abby conocía tan bien. Helen era una buena empleada del servicio doméstico, la mejor. Era callada, eficiente e invisible, 3 cualidades que sus empleadores valoraban por encima de todas las demás. Ese día era su día libre. Un precioso domingo que usualmente pasaba con Abby. Pero el señor Blackwood había llamado en pánico. Una reunión de último minuto que definiría su carrera con inversionistas japoneses. El personal habitual no estaba disponible, y la agencia, conociendo la desesperación de Helen, había ofrecido un bono que ella no podía rechazar. Un bono que apenas haría mella en la montaña de deudas que había ensombrecido sus vidas desde que el padre de Abby falleció hace 2 años. «Abby, recuerda lo que hablamos», susurró Helen. Su voz apenas un aliento. «Quédate en la cocina a menos que te pida ayuda. No toques nada. Y por favor no le hables a nadie a menos que ellos te hablen primero». Abby asintió, su cabello rubio cayendo sobre sus ojos. Metió los mechones detrás de su oreja, su mirada recorriendo la vasta sala de estar. Era como un museo, un lugar donde mirabas pero nunca tocabas. En su mochila, anidado entre una botella de agua y una manzana a medio comer, había un pequeño libro de bolsillo con las esquinas dobladas. Era una colección de cuentos populares japoneses, un idioma que su abuelo había insistido en que aprendiera. Él decía que era una llave, una forma de entender un mundo construido sobre el honor y el respeto, cosas que él sentía que estaban desapareciendo de su propio mundo. El libro era su único consuelo en lugares como este, un mundo secreto al que podía escapar. El clic de zapatos costosos sobre el mármol anunció su llegada. Eleanor Blackwood, la esposa de Harrison, se deslizó hacia ellas. Era una mujer esculpida en hielo, su cabello rubio peinado en un casco perfecto e inmóvil. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos, que escanearon a Helen y luego a Abby con un destello de disgusto mal disimulado. «Helen, llegas tarde», dijo, su voz nítida. El reloj en la pared marcaba la 1:58 de la tarde. Les habían dicho que llegaran a las 2 de la tarde. «Mis disculpas, señora Blackwood». El autobús venía retrasado. Eleanor agitó una mano desdeñosa, una cascada de brazaletes de diamantes sonando en su muñeca. «Excusas».
Los inversionistas llegarán en cualquier momento. Este es un trato de $500 millones. Todo debe ser perfecto. ¿Es esta tu hija? Sus ojos se posaron en Abby y su labio se curvó ligeramente. No sabía que traerías a una niña. La agencia dijo que estaría bien por solo unas horas. No será ningún problema, se lo prometo. Es muy callada. Asegúrate de que lo sea, dijo Eleanor dándoles la espalda. Los del catering han preparado los aperitivos. Estarás a cargo de servir las bebidas. No dejes que ninguna copa se vacíe. No derrames nada. No existas. ¿Está claro? Sí, señora Blackwood, dijo Helen, su voz tensa. Llevó a Abby hacia la extensa cocina de acero inoxidable. Una habitación más grande que todo su departamento. Mientras pasaban por el área del comedor, un joven descansaba en un elegante sofá de cuero, deslizando el dedo por su teléfono. Este era Preston Blackwood, su hijo. Tenía unos 20 años, con las facciones afiladas de su padre y los ojos fríos de su madre. Levantó la vista, su mirada deteniéndose en Abby con una sonrisa burlona. «Mamá, también contrataste a una niñera», gritó, su voz goteando con descendencia. «¿Qué traes en la mochila, niña?» «Crayones». Las mejillas de Abby se sonrojaron. Apretó su mochila con más fuerza y siguió a su madre a la cocina, el sonido de su risa suave siguiéndolas como una sombra. En la cocina, Helen respiró profundamente, dándole la espalda a Abby. «Solo ignóralos», dijo, su voz temblando ligeramente. «Hacemos nuestro trabajo, nos pagan y nos vamos a casa. Eso es todo lo que importa». Le entregó a Abby una pequeña bandeja de copas pulidas. «Puedes ayudarme a llevar estas. Solo ponlas en la mesa lateral y regresa de inmediato». Abby hizo lo que le dijeron, sus movimientos pequeños y cuidadosos. La sala de estar comenzaba a llenarse. Harrison Blackwood había emergido de su estudio. Era un toro de hombre, su costoso traje estirado ajustadamente sobre sus anchos hombros. Exudaba un aura de confianza agresiva, un hombre que no pedía cosas, sino que las tomaba. Estaba caminando de un lado a otro, ladrando órdenes por su teléfono, su voz un gruñido bajo que hacía que el vello de los brazos de Abby se erizara. El timbre de la puerta sonó. Un sonido suave y melodioso que parecía hacer que todo el departamento contuviera el aliento. Harrison cerró su teléfono de golpe, plasmó una amplia sonrisa artificial en su rostro y caminó hacia la entrada. «Señor Tanaka, bienvenido, bienvenido», bramó. Un caballero japonés mayor entró, seguido por dos ayudantes más jóvenes y un intérprete estadounidense. El señor Kenji Tanaka era pequeño e impecablemente vestido con un traje oscuro conservador. Se movía con una dignidad tranquila que era un mundo aparte de la energía ruidosa de Harrison Blackwood. Se inclinó ligeramente, su expresión serena e indescifrable. Las presentaciones fueron un torbellino de nombres y apretones de manos. Abby observaba desde la esquina. Un fantasma en el fondo. Su madre ya se movía por la habitación con una bandeja de copas de champán. Su rostro era una máscara perfecta de indiferencia educada. La conversación comenzó, filtrada a través de los dos intérpretes. Era una danza de palabras torpe e incómoda. El señor Blackwood hablaba de ganancias y dominación del mercado. Sus palabras eran fuertes y confiadas. El señor Tanaka hablaba de asociación, legado y confianza. Su voz era suave y mesurada. Preston se unió a su padre intentando verse importante. Le dio una palmada en la espalda a uno de los ayudantes del señor Tanaka con demasiada fuerza, haciendo que el hombre se estremeciera. «Entonces, ustedes están emocionados de hacer dinero de verdad con nosotros», preguntó Preston en voz alta, como si estuviera hablando con niños. El intérprete hizo una mueca mientras traducía. Eleanor flotaba por la habitación, señalando el arte costoso en las paredes. «Este es un Rothko», anunció a uno de los delegados japoneses. «Vale más que tu auto. Probablemente tu casa también». El hombre simplemente inclinó la cabeza, su rostro impasible. Abby sintió un nudo de enojo apretarse en su estómago. Estas personas eran groseras, eran abusivas, confundían la cortesía con debilidad. Pensó en su abuelo. Él había peleado en el Pacífico durante la guerra. Había visto cosas terribles, pero nunca habló de la gente japonesa con otra cosa que no fuera respeto. «Tienen una palabra, Abby», solía decirle, su voz ronca por la edad. «Giri» significa deber, honor. La palabra de una persona es un vínculo sagrado. Nunca olvides eso.
Vio a su mamá acercarse a un grupo de asociados de Harrison. Uno de ellos, un hombre con un reloj de oro brillante, ni siquiera la miró mientras tomaba una copa. Se volvió hacia su amigo y murmuró lo suficientemente alto para que Abby lo escuchara por encima del murmullo bajo de la conversación. ¿Puedes creer que la agencia envió a alguien como ella? Mira sus zapatos. Han visto mejores días. Sus amigos se rieron entre dientes. Probablemente los mejores $5 que ha gastado en su vida. Helen los escuchó. Abby vio cómo su mandíbula se apretó por una fracción de segundo. Un temblor diminuto, casi imperceptible, pero luego desapareció. Su expresión se suavizó y continuó con el siguiente invitado. Su bandeja sostenida perfectamente estable. El corazón de Abby dolía por ella. Su madre trabajaba tan duro, más duro que cualquier persona que conociera. Sin embargo, estas personas no veían nada más que un par de zapatos desgastados. La reunión se alargó. Los inversionistas eran corteses pero no comprometidos. Harrison Blackwood se estaba poniendo visiblemente impaciente. Su sonrisa se estaba volviendo tensa, sus movimientos nerviosos. Seguía mirando el gran documento encuadernado en cuero sobre la mesa de centro. El contrato. «Caballeros», finalmente dijo Harrison, su voz un poco demasiado alta. «Creo que hemos hablado suficiente. Los números hablan por sí mismos. Este trato será la empresa más rentable que su compañía haya emprendido jamás. Debemos firmar y celebrar». Hizo un gesto para que Helen rellenara las copas. Mientras su madre se movía para obedecer, Preston deliberadamente se interpuso en su camino, haciendo que ella tropezara. Unas cuantas gotas de champán se derramaron sobre la alfombra blanca prístina. «Cuidado», espetó Preston, mirándola con enojo. «Esta alfombra es seda italiana. Cuesta más de lo que ganas en un año». El rostro de Helen palideció. «Lo siento mucho, señor Blackwood. Fue un accidente. Uno torpe», agregó Eleanor desde el otro lado de la habitación, su voz como hielo quebrándose. «Tal vez deberías mirar por dónde caminas». Abby sintió sus manos cerrarse en puños a sus costados. No fue un accidente. Él lo había hecho a propósito. Vio la sonrisa burlona parpadear en el rostro de Preston antes de que se alejara. Su madre se arrodilló secando la pequeña mancha con una servilleta, su rostro oculto, pero Abby podía imaginar la vergüenza ardiendo en sus mejillas. El señor Tanaka observó el intercambio, sus ojos oscuros sin perderse nada. Su expresión serena no cambió, pero Abby notó que colocó su copa de champán sobre una mesa sin tocarla. Harrison ignoró el incidente, enfocando toda su atención en el contrato. «Mi intérprete ha revisado la traducción al japonés», anunció, haciendo un gesto hacia el hombre de aspecto nervioso parado a su lado. «Es un espejo perfecto del inglés. Una formalidad realmente». Deslizó el documento a través de la mesa de vidrio baja hacia el señor Tanaka. Estaba abierto en la última página, una línea esperando una firma sobre el nombre del señor Tanaka cuidadosamente escrito a máquina. El documento era grueso, un lado impreso en inglés, la página opuesta en caracteres japoneses. Se suponía que Abby debía estar en la cocina, fuera de la vista, pero su madre le había enviado a recoger las copas vacías, y ella estaba de pie cerca de la mesa de centro, su pequeña bandeja en la mano. Sus ojos, en contra de su voluntad, cayeron sobre la página. No estaba tratando de leerla. Fue solo un vistazo, pero los caracteres le eran tan familiares como las letras de su propio nombre. Su abuelo había pasado años grabándolos en su cabeza. Primero con tarjetas didácticas en su estudio polvoriento, luego con los libros que le regalaba cada cumpleaños y Navidad. Su mirada recorrió un párrafo corto cerca de la parte inferior de la página. El lado en inglés estaba denso con terminología legal que no entendía. Pero el japonés era diferente. Los caracteres formaban palabras y las palabras formaban una oración que heló su sangre. Su respiración se entrecortó. Su madre terminó con el derrame. La notó parada congelada. Le lanzó a Abby una mirada de pánico, una súplica silenciosa para que se moviera, para que desapareciera de vuelta a la cocina, pero Abby no podía moverse. Sus ojos estaban pegados a la página. Preston la vio mirando fijamente. Una sonrisa cruel y divertida se extendió por su rostro. «¿Qué te pasa, pequeña empleada?», dijo, su voz lo suficientemente alta como para llamar la atención de toda la habitación. Tratando de leer los papeles de los adultos. «No creo que tengan libros con dibujos ahí para ti».
Los otros invitados se rieron. Harrison Blackwood le lanzó una mirada de pura furia. «Helen, saca a tu hija de aquí ahora». Helen corrió al lado de Abby, agarrando su brazo. «Abby, vámonos», le urgió en un susurro desesperado. Pero el señor Tanaka había tomado la pluma. Era una hermosa pluma fuente, dorada y brillante bajo las luces empotradas. La destapó. La punta se cernía sobre la línea de la firma, un solo punto de tinta que sellaría el trato de $500 millones. La voz del abuelo de Abby resonó en su mente. Honor. Abby, la palabra de una persona es un vínculo sagrado. Esto no era un vínculo. Era una trampa. La pluma tocó el papel. «Eso no es lo que dice», dijo Abby. Las palabras fueron silenciosas, apenas un susurro, pero en el tenso silencio de la habitación cayeron como un trueno. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. El rostro de Harrison Blackwood pasó de rojo a un púrpura manchado. Su esposa se veía como si acabara de tragar veneno. La sonrisa burlona de Preston se congeló en sus labios. Su propia madre la miraba con ojos muy abiertos y aterrorizados, su mano apretándose en el brazo de Abby como un tornillo de banco. La pluma en la mano del señor Tanaka se detuvo, a un pelo de distancia del papel. Lentamente levantó la cabeza, sus ojos oscuros e inteligentes fijándose en la pequeña niña rubia con la camiseta descolorida. La habitación contuvo la respiración, el silencio extendiéndose hacia una eternidad espesa de incredulidad e indignación. Harrison Blackwood fue el primero en recuperarse, su voz un rugido bajo y peligroso. «¿Qué acabas de decir?». Dio un paso hacia ella, su gran estructura irradiando amenaza. «Eres la hija de una empleada del servicio doméstico. Estarás en silencio o te echaré a ti y a tu madre a la calle. ¿Me entiendes?». Helen tiró más fuerte del brazo de Abby. «Señor Blackwood, lo siento mucho. Ella no sabe lo que está diciendo. Es solo una niña». Su voz temblaba tanto que apenas podía sacar las palabras. Nos iremos ahora mismo». «Por supuesto que se irán», siseó Eleanor. Su rostro era una máscara de furia. «Y pueden olvidarse de que les paguen». La audacia. Pero el señor Tanaka levantó una mano. Un gesto pequeño y simple, pero tuvo el efecto inmediato de silenciar la habitación. Todas las miradas se volvieron hacia él. No había apartado la mirada de Abby. Ignoró el arrebato de Harrison por completo, su mirada tranquila y enfocada. Dijo algo en japonés, su tono gentil, interrogante. El intérprete de los Blackwood, un hombre pálido y sudoroso llamado Clark, tradujo rápidamente. El señor Tanaka pregunta: «¿Qué dijiste, pequeña niña?». Antes de que Abby pudiera responder, Preston se burló en voz alta. «Oh, vamos a escuchar esto realmente. Es una niña de 12 años. Probablemente ni siquiera puede deletrear contrato, mucho menos leer uno. Solo está tratando de llamar la atención». Uno de los asociados intervino, ansioso por volver a quedar bien con Harrison. «Simplemente firmemos los papeles y sigamos adelante». El señor Tanaka los ignoró a todos. Repitió su pregunta en japonés, sus ojos aún fijos en Abby. Abby tomó una respiración temblorosa. Miró el rostro aterrorizado de su madre, la mirada amenazadora de Harrison Blackwood, el círculo de adultos burlones y desdeñosos. Todos los instintos le decían que corriera, que se escondiera, que hiciera lo que su madre siempre le había dicho que hiciera, ser invisible. Pero entonces pensó en su abuelo sentado en su sillón desgastado, el aroma de libros viejos y té de menta llenando el aire. «La verdad es algo pesado de cargar, niña Abby», había dicho una vez. «Pero no es tan pesado como el arrepentimiento». Ella apartó su brazo suavemente del agarre de su madre. Miró directamente al señor Tanaka y le respondió en el mismo idioma. Su japonés era impecable, su pronunciación perfecta, los tonos formales y respetuosos fluyendo de ella como si lo hubiera hablado toda su vida. «Moshi wa ke gozaimasen», comenzó, su voz clara y firme a pesar del latido frenético de su corazón. «Pido disculpas por la interrupción». El efecto fue instantáneo y profundo. La habitación, que había estado hirviendo de irritación, se sumergió en un estado de silencio absoluto y conmocionado. Clark, el intérprete, parecía como si lo hubieran golpeado con un rayo. Su boca colgaba abierta, sus ojos muy abiertos con incredulidad. Harrison Blackwood la miraba fijamente, su rostro una imagen cómica de confusión y rabia. La mano manicurada de Eleanor voló a sus perlas, su compostura helada finalmente agrietándose.
Preston simplemente la miraba boquiabierto, su sonrisa anterior borrada de su rostro. Las cejas del señor Tanaka se alzaron ligeramente. Fue el primer cambio real en su expresión que Abby había visto en todo el día. Un destello de algo. Intriga, sorpresa, respeto bailó en sus ojos oscuros. Se inclinó hacia adelante, ignorando a todos los demás en la habitación. Le habló de nuevo en japonés. Una oración más larga y compleja esta vez. «Hablas mi idioma muy bien. ¿Quién fue tu maestra?» Abby respondió, todavía en japonés. «Mi abuelo me enseñó. Él dijo que era importante entender el corazón de un pueblo, no solo sus palabras». El intercambio, que duró solo unos segundos, alteró completamente la dinámica de poder en la habitación. Los Blackwood y sus asociados ahora estaban afuera, confundidos e irrelevantes. La conversación real estaba sucediendo entre un multimillonario japonés y una niña de 12 años con una camiseta descolorida. Harrison finalmente encontró su voz tartamudeando. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Clark, ¿qué está pasando? El intérprete se lamió los labios secos, sus ojos moviéndose nerviosamente entre el señor Tanaka y Harrison. Ella está hablando japonés. Señor Blackwood con fluidez. «Puedo ver eso», rugió Harrison, su rostro volviéndose un tono peligroso de rojo. «¿Qué le está diciendo?» Antes de que Clark pudiera traducir, el señor Tanaka volvió su mirada tranquila de vuelta a Abby. Hizo un gesto al contrato abierto sobre la mesa. «Korewa», preguntó. «¿Qué significa esto?» Señaló el documento. «Anatawa, tú dijiste que eso no es lo que dice». Sostuvo su mirada. «Nani ga chigau no desuka». ¿Qué es diferente? Toda la burla, toda la condescendencia había desaparecido. Él le estaba hablando no como a una niña, no como a la hija de una empleada del servicio doméstico, sino como a una igual. Estaba pidiendo la verdad. Abby dio un paso adelante, su miedo reemplazado por una resolución tranquila. Su pequeño dedo, sin adornos y limpio, señaló una cláusula específica en el lado japonés de la página. El párrafo correspondiente en inglés estaba lleno de lenguaje corporativo vago sobre fluctuaciones del mercado y protocolos de protección de activos. Estaba diseñado para ser confuso, para ser ojeado, pero el texto japonés era brutalmente claro. Respiró profundo y comenzó a leer la cláusula japonesa en voz alta. Su voz no titubeó. Las antiguas y elegantes sílabas llenaron la habitación silenciosa. Cuando terminó el párrafo, levantó la vista y lo tradujo para beneficio de los hablantes de inglés atónitos. Dijo, su voz resonando con una claridad que desafiaba a su edad, que en caso de cualquier caída del mercado regional mayor al 5%, incluso si no está relacionada con esta empresa, todos los activos subsidiarios de Tanaka serán retenidos como garantía y transferidos al control administrativo completo de Blackwood Global. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. La versión en inglés solo dice que las partes reevaluarán sus posiciones. La versión japonesa dice que él se quedará con sus compañías. Miró desde el papel a Harrison Blackwood, sus ojos azules claros y directos. Es una trampa. Es una estafa de $500 millones. El silencio que siguió a las palabras de Abby era más pesado que la piedra. Era un silencio lleno de los fragmentos de la confianza destrozada de Harrison Blackwood y la luz fría del amanecer de comprensión en los ojos de la delegación japonesa. Cada poco de aire parecía haber sido succionado fuera del penthouse. Entonces, la represa de la compostura de Harrison estalló. «¡Mentiras!», bramó, su voz quebrándose con rabia. Señaló con un dedo grueso en dirección de Abby, su rostro contorsionado en una máscara grotesca de furia. Ella está mintiendo. Es una mentira ridícula y absurda de una niña que quiere atención. Volvió su mirada frenética hacia el señor Tanaka. «Kenji, no puedes posiblemente creer este disparate. Ella es una don nadie. Su madre limpia mis pisos. ¿Qué sabría ella sobre un contrato multimillonario?» Se rió. Un sonido áspero y feo que resonó en las paredes de cristal. «Es un error, una fantasía infantil». El señor Tanaka no miró a Harrison, ni siquiera parecía escucharlo. Sus ojos permanecieron en Abby, una mirada profunda e inquisitiva que parecía quitar las capas de su ropa desgastada y ver algo profundo en su interior. Luego cambió su mirada lenta y deliberadamente hacia el intérprete, Clark. El aire alrededor del hombre pálido y sudoroso pareció caer 20 grados. El señor Tanaka le habló en japonés. El tono no era fuerte,
pero era tan afilado y frío como el bisturí de un cirujano. Era una orden, no una pregunta. Clark visiblemente se estremeció. Tartamudeó tratando de formar una respuesta en japonés, pero las palabras se atascaron en su garganta. Miró a Harrison Blackwood, sus ojos muy abiertos con pánico, suplicando en silencio ayuda. Pero Harrison estaba demasiado consumido por su propia rabia para ofrecer ninguna. El señor Tanaka habló de nuevo. Solo 2 palabras esta vez, en una voz que era apenas un susurro, pero llevaba el peso de la sentencia de un verdugo. Clark se derrumbó. Sus hombros se desplomaron, y miró al piso como si fuera un vasto abismo vacío, listo para tragárselo entero. Cambió al inglés, su voz un gemido patético. Él, el señor Blackwood, me pagó $20,000 extra. Se retorció las manos, sudor formándose en su frente y goteando por sus sienes. Dijo que era un ajuste menor de traducción para proteger sus intereses. Me dijo que el lado japonés no lo leería tan de cerca, que confiaban en la versión en inglés. Yo tengo una familia. Necesitaba el dinero. La confesión colgaba en el aire, pesada e innegable. Era el sonido de un clavo siendo martillado en el ataúd corporativo de Harrison Blackwood. Harrison parecía como si hubiera sido golpeado físicamente. La sangre se drenó de su rostro, dejándolo de un gris pastoso amotinado. «¡Idiota llorón!», le gritó a Clark, su voz elevándose a un tono histérico. «Te arruinaré. Nunca volverás a trabajar como intérprete. Estarás limpiando baños». Luego giró hacia Helen, quien estaba parada congelada junto a su hija, su rostro un lienzo de puro terror. «¿Y tú?», gruñó, avanzando hacia ella. «Estás despedida. Sal de mi casa. Traes a esta pequeña bruja mentirosa a mi hogar para sabotear el trato más grande de mi vida. Me aseguraré de que estés en la lista negra. No encontrarás trabajo fregando pisos en un callejón en esta ciudad cuando termine contigo». Su rostro estaba a centímetros del de Helen. Saliva volaba de sus labios mientras gritaba. Abby instintivamente se interpuso frente a su madre, un pequeño escudo desafiante contra la tormenta de su furia. «No le hables así a mi madre», dijo, su voz temblando pero firme. «Mocosa insolente», rugió Harrison levantando su mano. Por un segundo aterrador, Abby pensó que iba a golpearla. Pero antes de que su mano pudiera moverse más, uno de los ayudantes del señor Tanaka, un hombre que había estado en silencio todo el tiempo, se movió con una velocidad sorprendente. No era un hombre grande, pero se interpuso entre Harrison y Abby, colocando una mano firme y restrictiva en el pecho de Harrison. No dijo nada. Solo miró a Harrison con ojos fríos y desaprobadores. El mensaje era claro. «No irás más lejos». Harrison retrocedió tambaleándose, su rabia momentáneamente controlada por la intervención inesperada. Miró alrededor de la habitación a los rostros horrorizados de sus asociados, las expresiones disgustadas de la delegación japonesa, y el desprecio absoluto en los ojos del señor Tanaka. Vio su mundo, su imperio cuidadosamente construido de fanfarronería e intimidación, desmoronándose en polvo a su alrededor. El caos disminuyó tan rápidamente como había estallado. El señor Tanaka hizo que su ayudante regresara a su lado con un gesto sutil. El penthouse cayó en silencio una vez más, el único sonido, el zumbido distante e indiferente de la ciudad abajo. La atención del señor Tanaka volvió a Abby. La dureza en sus ojos se derritió, reemplazada por una curiosidad gentil y un respeto profundo que conmovía el alma. Dio un paso más cerca, creando un pequeño espacio íntimo alrededor de ellos, como si el resto de la habitación y su feo drama ya no existieran. Le habló en inglés ahora, su voz suave y amable. «Mostraste gran valentía, pequeña. Tu madre debe estar muy orgullosa». Miró a Helen ofreciéndole una pequeña reverencia tranquilizadora. Helen, todavía temblando, solo podía devolver la mirada, su mente luchando por ponerse al día con la realidad imposible de la situación. «Dijiste que tu abuelo te enseñó japonés», continuó el señor Tanaka, su enfoque enteramente en Abby, «y te enseñó sobre el honor. Debe haber sido un hombre muy sabio». «¿Puedo preguntar su nombre?» «Walter», dijo Abby en voz baja. Su nombre era Walter Riley. Un destello de reconocimiento cruzó el rostro del señor Tanaka. Era tenue, pero estaba ahí. «Riley», repitió el nombre, saboreando el sonido de este. Alguna vez habló de su tiempo en la guerra,
¿Dónde sirvió? Todo el tiempo, dijo Abby, una pequeña sonrisa triste tocando sus labios mientras pensaba en su abuelo que había fallecido justo el año pasado. Estaba con la División de Infantería 77. Peleó en Okinawa. El aire crepitó. El nombre de esa isla sangrienta y brutal colgó entre ellos. La compostura serena del señor Tanaka finalmente se rompió. Sus ojos se abrieron y tomó una respiración aguda y audible. Sus ayudantes intercambiaron una mirada de súbito entendimiento profundo. Eleanor Blackwood, viendo que la conversación había tomado un giro personal extraño, intentó aprovechar la oportunidad para salvar la situación. ¿Qué tiene que ver todo esto con nada?, espetó, su voz estridente. Una vieja historia de guerra no va a cambiar el hecho de que esta niña nos ha arruinado. El señor Tanaka ni siquiera le concedió una mirada. Era como si ella hubiera dejado de existir. Su mundo se había reducido a esta pequeña niña y al fantasma de su abuelo. «Mi abuelo», dijo el señor Tanaka, su voz espesa con una emoción que aturdió a la habitación. Era Satoru Tanaka. No era un soldado por elección. Era un estudiante de poesía, reclutado en el ejército imperial a los 18 años. Él también estuvo en Okinawa. Hizo una pausa, sus ojos oscuros brillando con lágrimas no derramadas. Rara vez hablaba de la guerra. Era un lugar de fantasmas para él. Pero había una historia que contó una y otra vez a su hijo y a su nieto. Era la historia de cómo vivió cuando tantos otros no lo hicieron. La habitación estaba absolutamente quieta. Incluso Harrison Blackwood parecía haber sido conmocionado al silencio. Su rostro era una imagen floja de incredulidad. «Mi abuelo fue herido durante un bombardeo de artillería», continuó el señor Tanaka, su voz baja y reverente. Estaba solo, separado de su unidad. Pensó que iba a morir. Un soldado estadounidense lo encontró, un soldado de infantería. En lugar de rematarlo, el estadounidense lo arrastró a una granja destrozada para refugiarse. Limpió la herida de mi abuelo con agua de su propia cantimplora y le dio un pedazo de una barra de chocolate. Miró directamente a los ojos azules de Abby, como si buscara el alma de su abuelo dentro de ellos. No podían hablar el idioma del otro, pero se quedaron allí durante todo un día mientras la batalla rugía afuera. Ese soldado estadounidense salvó la vida de mi abuelo. Lo trató no como un enemigo, sino como un ser humano. Mi abuelo nunca olvidó su rostro. Nunca olvidó su bondad. Solo sabía el apellido en el casco del soldado. La mano del señor Tanaka fue al bolsillo interior de su chaqueta de traje. Con dedos temblorosos, sacó una vieja cartera de cuero marrón oscuro. Era antigua, las esquinas suavizadas por la edad. De una solapa oculta extrajo cuidadosamente una pequeña fotografía en blanco y negro, sus bordes arrugados y amarillentos. La sostuvo para que Abby la viera. La imagen mostraba a dos hombres jóvenes, apenas salidos de la adolescencia, sentados en un montón de escombros. Ambos estaban en uniformes sucios y andrajosos de ejércitos opuestos. Uno era japonés, su rostro delgado y cansado, pero con un indicio de una sonrisa agradecida. El otro era un soldado estadounidense, su rostro manchado de suciedad, un par de ojos claros y amables mirando directamente a la cámara, aunque décadas más joven, su línea de la mandíbula todavía formándose, su cabello corto y de estilo militar. El rostro era inconfundible. Era su abuelo, era Walter Riley. La mano de Abby voló a su boca, un jadeo suave escapando de sus labios. Las lágrimas brotaron en sus ojos, nublando la imagen del joven que le había contado cuentos antes de dormir y le había enseñado que el honor era lo único que una persona realmente poseía. «Mi abuelo llevó esta fotografía todos los días de su vida», dijo el señor Tanaka. Su voz se ahogó con emoción. Era su posesión más preciada, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la humanidad y el honor pueden prevalecer. Me dijo, Kenji, si alguna vez conoces a un estadounidense llamado Riley, lo tratas como familia. Nuestra familia le debe una deuda que nunca puede ser realmente pagada. Miró de la fotografía en su mano a Harrison Blackwood y su expresión se transformó. La calidez y la emoción desaparecieron, reemplazadas por una furia glacial que era mucho más aterradora que la rabia ruidosa de Harrison. «Usted», dijo el señor Tanaka, su voz letalmente suave, «intentó estafarme. Pero no solo intentó robar mi dinero,
Estuvo en presencia de esta niña, la nieta del hombre a quien mi familia le debe su existencia misma, y permitió que su familia se burlara de ella. La amenazó, intentó humillarla a ella y a su madre. Colocó cuidadosamente la fotografía de vuelta en su cartera y la devolvió a su bolsillo como si la protegiera de la presencia profana del hombre ante él. El trato está cancelado, señor Blackwood, dijo, las palabras cayendo como astillas de hielo. Pero esto ya no se trata de negocios. Esto se trata de honor. Usted no tiene ninguno. Y haré mi misión personal asegurarme de que el mundo entero lo sepa. Con esas palabras finales y devastadoras, el señor Tanaka le dio la espalda a Harrison Blackwood. Fue un gesto de despido definitivo, más profundo e insultante que cualquier grito podría haber sido. Caminó hacia donde Abby y su madre estaban acurrucadas juntas. Les dio a ambas una profunda reverencia formal. Un gesto de profundo respeto que era completamente ajeno en el mundo frío y transaccional del penthouse de los Blackwood. Señorita Riley, le dijo a Abby, su voz ahora cálida y paternal. Y señora Riley, sería un honor si me permitieran llevarlas a casa. No es correcto que permanezcan en este lugar por más tiempo. Helen, quien había estado de pie como en un trance, finalmente encontró su voz, aunque era poco más que un susurro. Señor, no tiene que hacerlo. Podemos tomar el autobús. Estamos bien. El hábito arraigado de no querer ser una molestia, de tratar de permanecer invisible, era difícil de romper, incluso ahora. Tonterías, dijo el señor Tanaka gentilmente pero con firmeza. Mi chofer está abajo. Sería mi privilegio. Miró a Abby. Tu abuelo era un hombre de gran honor. Su familia es mi familia. La escena que se desarrolló detrás de ellos fue una de colapso total. Harrison Blackwood, despojado de su poder y prestigio en cuestión de minutos, parecía encogerse ante sus ojos. El titán ruidoso y arrogante de la industria se había ido, reemplazado por un hombre desesperado y suplicante. «Kenji, espera», gritó su voz. «Podemos arreglar esto. Fue un malentendido, un error administrativo. Podemos renegociar. Nombra tu precio». El señor Tanaka ni siquiera se dio la vuelta. Simplemente hizo un gesto para que sus dos ayudantes lo manejaran. Uno de los ayudantes se volvió hacia Harrison, su expresión como granito. Habló en inglés perfecto y nítido. «Señor Blackwood, cualquier comunicación adicional será a través de nuestros abogados. Le sugiero que contrate un abogado. Tendrá noticias nuestras con respecto al asunto de intento de fraude». Luego se volvió hacia los otros invitados, los llamados amigos y asociados de Harrison, que ahora intentaban discretamente avanzar hacia el elevador. Y para todos ustedes que fueron testigos de esto, recuerden lo que vieron aquí hoy. El nombre Blackwood ahora es veneno. Los asociados se congelaron, sus rostros pálidos. Miraron a Harrison no con simpatía, sino con el cálculo frío de ratas abandonando un barco que se hunde. El trato de $500 millones no solo estaba muerto, estaba a punto de convertirse en un escándalo que terminaría carreras. Y nadie quería ser atrapado en el radio de explosión. Eleanor Blackwood, quien había construido toda su identidad sobre la riqueza y el poder de su esposo, finalmente pareció captar la enormidad de su ruina. La máscara de superioridad helada se hizo añicos, revelando un pánico crudo y feo debajo. Harrison, tonto, chilló. Su voz una sinfonía discordante de rabia y miedo. «Completo tonto. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido, tan arrogante? Nos has arruinado. Te dije que no fueras codicioso». Se volvió hacia Preston, quien estaba de pie con la boca abierta, su rostro del color de la leche echada a perder. «Y tú con tus bromas estúpidas y tu arrogancia. No podías simplemente estar callado por una tarde, ¿verdad? Tenías que provocar al servicio». «¿Yo?», respondió Preston, su voz quebrándose. «¿Cómo es esto mi culpa? Papá es el que cocinó los libros. Ni siquiera sabía qué había en el contrato». La alguna vez poderosa familia Blackwood estaba implosionando, desgarrándose en una ráfaga de acusaciones y recriminaciones justo en medio de su palacio de paredes de cristal. Habían olvidado que alguien más estaba en la habitación. A través de todo, Abby estaba de pie en silencio, sosteniendo la mano de su madre. Observó a la familia que la había mirado con tanto desprecio, ahora reducida a un desastre patético y discutidor. No había triunfo en su corazón, ningún sentido de victoria. Solo una tristeza profunda y dolorosa. Tenían tanto, sin embargo, no tenían nada. Eran prisioneros en su propia jaula hermosa, y la puerta acababa de cerrarse de golpe. El señor Tanaka guió gentilmente a Abby y Helen hacia el elevador, protegiéndolas del espectáculo feo. Mientras esperaban que las puertas se abrieran, hizo una pausa y miró hacia atrás al intérprete.
Clark, quien estaba desplomado en una silla, su cabeza entre sus manos, llorando suavemente. El señor Tanaka dijo algo en japonés a su segundo ayudante. El ayudante asintió, caminó hacia el intérprete deshonrado y colocó una tarjeta de presentación sobre la mesa junto a él. El señor Tanaka cree que todo hombre merece una oportunidad de reclamar su honor, dijo el ayudante, su voz desprovista de emoción. Eso no significa que no habrá consecuencias por sus acciones. Pero si dice la verdad y coopera completamente, nuestra compañía puede ayudarlo a encontrar trabajo de nuevo. Lejos de aquí. Clark levantó la vista, su rostro surcado de lágrimas, un destello de incredulidad y esperanza en sus ojos enrojecidos. Tomó la tarjeta como si fuera una reliquia sagrada. Las puertas del elevador se abrieron con un suave timbre. Mientras el señor Tanaka guiaba a Abby y Helen adentro, Abby echó una última mirada hacia atrás. Harrison estaba de rodillas, rogando a sus antiguos asociados que no se fueran. Eleanor estaba gritando por su teléfono, presumiblemente a su propio abogado, y Preston simplemente se había derrumbado sobre la alfombra de seda italiana, la misma de la que su madre había estado tan preocupada, mirando fijamente al horizonte, un niño perdido en un reino arruinado. Las puertas se cerraron, encerrando el ruido y la ira, envolviéndolos a los tres en un capullo de acero espejado y silencio. El descenso fue tan suave y silencioso como el ascenso había sido. Se sentía como si estuvieran regresando de otro planeta. Mientras salían al opulento vestíbulo, el portero corrió a abrir las puertas, su rostro una máscara de cortesía profesional. Afuera, un elegante auto negro, largo e imposiblemente brillante, esperaba en la acera. Un chofer con un traje negro pulcro sostenía la puerta trasera abierta. Era un mundo aparte del autobús de la ciudad atestado y traqueteante que habían tomado para llegar allí. Helen vaciló mirando el lujoso interior del auto, como si pudiera quemarla al tocarlo. Había pasado su vida limpiando después de personas que vivían así. Siempre en el exterior mirando hacia adentro. Sentarse realmente en los asientos de cuero suave se sentía como una transgresión. Abby, sintiendo la vacilación de su madre, le dio un suave apretón a su mano. «Está bien, mamá», susurró. El señor Tanaka sonrió amablemente. «Por favor», dijo. Helen respiró profundamente y se deslizó en el auto. Abby la siguió, hundiéndose en el cuero suave. El asiento se sentía como una nube. El interior del auto era silencioso, oliendo a cuero nuevo y un aroma limpio y tenue que no podía identificar. El ruido de la ciudad había desaparecido completamente, reemplazado por un silencio zumbante y gentil. El señor Tanaka entró después de ellas, sentándose frente a ellas en un asiento orientado hacia atrás. El chofer cerró la puerta con un golpe sólido y satisfactorio, y el auto se alejó de la acera, deslizándose en la corriente del tráfico de Chicago con gracia sin esfuerzo. Durante mucho tiempo, nadie habló. Helen miraba por la ventana, su expresión indescifrable mientras los rascacielos imponentes del centro daban paso a los vecindarios más familiares y más ásperos de su lado de la ciudad. Abby sostenía el libro de cuentos populares de su abuelo en su regazo. Se sentía más pesado ahora, como si las historias dentro hubieran cobrado vida. Finalmente, el señor Tanaka rompió el silencio. No habló de los Blackwood, del contrato, ni de la colosal tormenta financiera que estaba a punto de desatarse sobre la ciudad. Habló de su abuelo. «Tu abuelo, Walter», dijo, su voz suave y reflexiva. «Alguna vez recibió las cartas». Abby levantó la vista, confundida. «¿Qué cartas?» «Mi abuelo, Satoru, intentó encontrarlo después de la guerra», explicó el señor Tanaka. «Fue difícil. Todo lo que tenía era un nombre y una división. Escribió cartas, las envió al ejército de los Estados Unidos, a asociaciones de veteranos. Nunca recibió respuesta. Le preocupaba que tu abuelo no hubiera sobrevivido al resto de la guerra. Miró hacia abajo a sus manos. Fue el mayor arrepentimiento de su vida que nunca pudo agradecerle apropiadamente. Llegó a casa», dijo Abby en voz baja. «Fue herido, pero llegó a casa. Nunca habló de recibir cartas. Nos mudamos algunas veces cuando yo era pequeña. Tal vez se perdieron». Era una explicación simple para toda una vida de silencio, toda una vida de desconocimiento. Unas pocas cartas perdidas que habían impedido que dos viejos soldados se reconectaran, de cerrar un círculo de bondad que había comenzado en el infierno de un campo de batalla a medio mundo de distancia. «Él habría estado feliz de saber que tu abuelo estaba bien», agregó Abby. «Mi abuelo nunca pensó que hizo algo especial. Solo decía, ayudas a las personas cuando necesitan ayuda.
No importa qué uniforme estén usando. El señor Tanaka sonrió, una sonrisa genuina y cálida que iluminó todo su rostro. Eso suena exactamente como el hombre que mi abuelo describió. Se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose seria pero no desagradable. Señora Riley, dijo dirigiéndose a Helen directamente. Tiene una hija notable. Es sabia y valiente más allá de sus años. Es claro que la ha criado bien. Helen finalmente se apartó de la ventana, sus ojos brillando con lágrimas. Gracias, señor. Ella es todo lo que tengo. Entiendo que han estado enfrentando algunas dificultades, dijo el señor Tanaka, su tono delicado y respetuoso. Harrison Blackwood dejó claro que pretendía arruinar sus perspectivas. No permitiré que eso suceda. No tiene que preocuparse por nosotras, dijo Helen rápidamente. Encontraré otro trabajo. Estaremos bien, siempre lo estamos. Era el orgullo reflejo de alguien que nunca había aceptado una limosna en su vida. No estoy preocupado, la corrigió el señor Tanaka gentilmente. Estoy ofreciendo. Como dije, su familia es mi familia. La corporación Tanaka tiene una gran fundación dedicada a la educación. Es nuestra forma de invertir en el futuro. Proporcionamos becas a estudiantes prometedores. Creo que Abigail sería una receptora muy merecedora. Miró a Abby. ¿Has pensado en dónde te gustaría ir a la universidad algún día? Abby quedó aturdida en silencio. La universidad no era un sueño que se permitiera tener. Era una montaña distante e imposible, y su familia estaba atascada en un valle de deudas. Su plan era simple: terminar la preparatoria, conseguir un trabajo y ayudar a su mamá. Eso era todo. Ese era el horizonte. Una beca completa, continuó el señor Tanaka como si sintiera su incredulidad, a cualquier universidad de su elección en cualquier parte del mundo. Todos los gastos pagados y un estipendio de vida para su familia para asegurar que tenga el apoyo que necesita para enfocarse en sus estudios sin preocupaciones financieras. Helen jadeó, su mano volando a su pecho. Señor, no puedo aceptar eso. Es demasiado. Es demasiado. No es un regalo, señora Riley, dijo el señor Tanaka, su voz firme pero amable. Es el pago de una deuda de honor que ha sido debida por más de 70 años. Mi familia sería deshonrada si se niega. Inclinó la cabeza ligeramente. Por favor, permítannos hacer esto. Por Walter y por Satoru. El auto redujo la velocidad mientras giraba en su calle. Se veía completamente fuera de lugar. Un elegante tiburón negro en un mar de pececillos abollados. Su edificio de departamentos con su fachada de ladrillo desmoronándose y escaleras de incendio oxidadas parecía encogerse en la presencia magnífica del auto. Las lágrimas ahora fluían libremente por el rostro de Helen. No eran lágrimas de tristeza o miedo, sino de alivio abrumador e increíble. Era la liberación de años de preocupación reprimida, de noches sin dormir mirando el techo, preguntándose cómo sobrevivirían. Era el sonido de una montaña de deudas. Toda una vida de lucha convirtiéndose en polvo y volando con el viento. Miró a su hija, su pequeña niña feroz, brillante y valiente, quien acababa de derribar a un multimillonario por sí sola, y al hacerlo había reescrito todo su futuro. Abrazó a Abby con fuerza, enterrando su rostro en el cabello rubio de su hija. Gracias, sollozó, las palabras amortiguadas. No estaba solo dirigido al señor Tanaka. Era un agradecimiento al universo, a un abuelo que hacía mucho había partido, a los giros extraños y hermosos del destino que los habían llevado a este momento increíble. El auto se detuvo frente a su edificio. El chofer ya estaba afuera, sosteniendo la puerta abierta. Mientras salían, las vistas y sonidos familiares de su vecindario parecían diferentes, más brillantes. El sol poniente proyectaba un resplandor dorado sobre las calles desgastadas. Los vecinos se asomaban por sus ventanas, sus ojos muy abiertos ante la vista de la limusina y el caballero japonés impecablemente vestido. Antes de volver a subir a su auto, el señor Tanaka le entregó a Helen otra tarjeta de presentación. Esta es el número de mi asistente personal. Ella la llamará mañana para hacer todos los arreglos. No tendrá que trabajar para personas como los Blackwood nunca más. Su único trabajo ahora es apoyar a esta joven brillante. Luego se arrodilló para estar al nivel de los ojos de Abby. El espíritu de tu abuelo es fuerte en ti, Abigail Riley, dijo, su voz llena de un respeto profundo y perdurable. Tienes su valentía y tienes su honor. Nunca pierdas eso. El mundo tiene suficientes personas inteligentes. Lo que necesita son más personas honorables. Se inclinó ante ella una última vez.
Luego subió a su auto. El vehículo se alejó tan silenciosamente como había llegado, desapareciendo a la vuelta de la esquina, dejando a Abby y su madre de pie en la acera bajo la luz que se desvanecía, sus vidas irrevocablemente y hermosamente cambiadas para siempre. Abby miró hacia la ventana de su pequeño departamento en el tercer piso. Era solo una ventana simple en un edificio simple en una calle simple, pero por primera vez en mucho tiempo, realmente se sentía como hogar. No solo un lugar para dormir, sino un lugar de seguridad. Un lugar de esperanza, un lugar donde un futuro completamente nuevo estaba a punto de comenzar. El pedazo de papel que podría haberlos arruinado, en cambio, los había liberado. Los días que siguieron fueron un torbellino para Helen y Abby, un sueño surrealista del cual temían despertar. La primera llamada telefónica llegó a la mañana siguiente como se había prometido. La voz del otro lado era tranquila, profesional e increíblemente amable. Era la asistente personal del señor Tanaka, una mujer llamada Amy, quien hablaba con una eficiencia gentil que inmediatamente tranquilizó a Helen. No había formularios complicados que llenar, ni aros burocráticos por los que saltar. Amy explicó todo simplemente. La Fundación Tanaka ya había recibido instrucciones. Se estaba estableciendo un fideicomiso a nombre de Abby para su educación. Se estaba abriendo una cuenta separada para Helen, con suficientes fondos depositados para liquidar sus deudas y cubrir sus gastos de vida en el futuro previsible. Las instrucciones del señor Tanaka fueron muy claras, dijo Amy por teléfono. Señora Riley, su único trabajo es ser madre. Encuentre un nuevo lugar para vivir, un hogar seguro y cómodo. Obtenga un nuevo número de teléfono. Nosotros manejaremos el resto. Cuando Helen colgó el teléfono, se sentó en silencio aturdido durante un minuto completo, antes de estallar en lágrimas, pero estas no eran las lágrimas de desesperación a las que estaba tan acostumbrada, eran lágrimas de incredulidad, de gratitud tan inmensa que era dolorosa. Abrazó a Abby con fuerza. La pequeña cocina estrecha de su viejo departamento se llenó con el sonido de un nuevo comienzo. Mientras tanto, una historia muy diferente se estaba desarrollando al otro lado de la ciudad. El imperio Blackwood, que había parecido tan invencible, tan sólido, se estaba desmoronando como un castillo de arena en un huracán. El señor Tanaka era un hombre de palabra. No fue a la prensa con historias sensacionalistas. No necesitaba hacerlo. Era un titán en el mundo de las finanzas internacionales, un hombre cuya reputación de integridad era legendaria. Cuando se retiró silenciosamente del trato de $500 millones, citando una catastrófica violación de la conducta ética, el mundo financiero escuchó. Comenzaron a circular rumores. Susurros silenciosos al principio, luego un rugido. Susurros de fraude de un contrato alterado. La historia era demasiado jugosa para mantenerse contenida. Un joven reportero ambicioso del Chicago Financial Times recibió un soplo de uno de los antiguos asociados de Harrison en pánico. Un hombre desesperado por distanciarse del escándalo. La historia se publicó un miércoles por la mañana. Una exposición de primera plana detallando el intento de estafa. El artículo no nombraba a Abby, refiriéndose a ella solo como una fuente con un conocimiento inesperado del japonés, pero los detalles eran condenatorios. Las acciones de Blackwood Global, que habían estado disparándose en anticipación del trato, no solo cayeron, se desplomaron por un precipicio. Perdió el 80% de su valor en un solo día de comercio. Los inversionistas de Harrison, los que se habían reído de las bromas de Preston y admirado el arte de Eleanor, se estamparon hacia las salidas. La compañía estaba en una espiral de muerte. Las consecuencias sociales fueron igual de brutales. Los Blackwood fueron ceremoniosamente despojados de sus posiciones en juntas filantrópicas. Las invitaciones a galas y bailes benéficos misteriosamente se secaron. Los amigos que una vez habían clamado por un fin de semana en su yate, ahora cruzaban la calle para evitarlos. Eran parias. Su nombre era sinónimo de desgracia. Habían construido su mundo sobre una base de dinero y poder. Y cuando eso se fue, descubrieron que no quedaba nada debajo. Abby y Helen no vieron nada de esto de primera mano. Estaban demasiado ocupadas construyendo una nueva vida. En una semana habían encontrado un nuevo departamento. No era un penthouse en el cielo, pero para ellas era un palacio. Era una unidad modesta de 2 habitaciones en un edificio limpio y tranquilo, en un vecindario seguro con un pequeño parque al otro lado de la calle.
Por primera vez en años, Abby tenía su propia habitación. Un espacio que no era una esquina de la sala de estar, separada por una cortina. Tenía una ventana que daba a un viejo roble, y el sol de la tarde entraba, haciendo que las motas de polvo bailaran en el aire. Lo primero que compraron para el nuevo departamento fue un sillón cómodo. Era una silla profunda y suave tapizada en una tela azul cálida. La colocaron junto a la ventana en la sala de estar junto a un pequeño librero. Era para su abuelo, dijo Abby, un lugar para que su memoria descansara. Los cambios fueron pequeños al principio, pero fueron profundos. Helen ya no llegaba a casa con los hombros adoloridos y los pies hinchados, el olor de los suministros de limpieza de otras personas aferrándose a su ropa. Comenzó a cocinar de nuevo, llenando su pequeña cocina con los olores de pan horneado y sopa hirviendo a fuego lento, olores que Abby casi había olvidado. La preocupación perpetua que había estado grabada alrededor de los ojos de Helen comenzó a desvanecerse, reemplazada por una luz suave y pacífica. Sonreía más. Se reía. Abby se inscribió en una nueva escuela, una escuela pública conocida por sus excelentes programas académicos. En su primer día estaba nerviosa, agarrando la correa de su nueva mochila resistente, pero aquí nadie miraba sus zapatos. Nadie la juzgaba por la calidad descolorida de sus jeans. Vieron a una chica callada y ferozmente inteligente, que era un prodigio en artes del lenguaje, y tenía un talento sorprendente para la ciencia. Hizo amigos, tentativos al principio, luego reales. Amigos que la invitaban a jugar videojuegos y estudiar para los exámenes. Por primera vez se sentía como una niña normal. Su conexión con el señor Tanaka no terminó con ese único viaje en auto. Llamaba una vez al mes, su voz una presencia cálida y constante al otro lado de la línea. Nunca hablaba de negocios, preguntaba sobre su escuela, sobre su madre, sobre qué libros estaba leyendo. Le envió una colección de literatura japonesa clásica, hermosos volúmenes empastados con delicadas páginas de papel de arroz. A su vez, Abby le contaba historias sobre su abuelo, compartiendo los recuerdos que tenía tan queridos, manteniendo su espíritu vivo para el hombre que le debía tanto. Era una amistad improbable forjada en honor y abarcando generaciones. Un vínculo silencioso que enriquecía ambas vidas. Una fresca tarde de otoño, aproximadamente un año después de que sus vidas habían sido puestas de cabeza, Abby le pidió a su madre que la llevara al viejo cementerio militar en las afueras de la ciudad. Compraron un pequeño ramo de crisantemos blancos simples en el camino. Encontraron la tumba de Walter Riley en una sección tranquila cerca de un bosquecillo de árboles de arce. Sus hojas eran un alboroto de rojo y dorado. Era una simple lápida emitida por el gobierno. Su nombre, rango y las fechas de su vida talladas en la piedra gris desgastada. Abby se arrodilló y cuidadosamente colocó las flores en la base de la lápida. Trazó las letras de su nombre con su dedo, la piedra fresca bajo su toque. No lloró. Solo sintió una profunda sensación de paz, de conexión. «Hola, abuelo», susurró al viento. «Mucho ha cambiado. Mamá y yo estamos muy bien. Tenemos un buen lugar ahora. Tengo mi propia habitación. Creo que te gustaría». Hizo una pausa reuniendo sus pensamientos. «El libro que me diste, el de los cuentos populares, fue útil», dijo con una pequeña sonrisa triste. «Tenías razón. Dijiste que el honor es lo único que una persona realmente posee. Realmente no entendía lo que eso significaba, pero ahora sí». Pensó en los Blackwood con todo su dinero y todas sus cosas, y qué tan rápido todo se había convertido en cenizas porque no tenían honor. Y pensó en su abuelo y Satoru Tanaka, dos hombres jóvenes en lados opuestos de una guerra terrible, que habían elegido la humanidad sobre el odio, y cuyo simple acto de decencia había ondulado a través del tiempo, salvándola a ella y a su madre 70 décadas después. «Ese hombre que ayudaste, abuelo», continuó, su voz suave. «Su nieto nos encontró. Es un buen hombre. Dijo que estaba pagando una deuda. Pero creo que solo estaba haciendo lo que tú habrías hecho, ayudar a la gente cuando necesitan ayuda». Helen estaba de pie a unos pies de distancia, dándole a su hija este momento privado, sus propias lágrimas silenciosas trazando caminos por sus mejillas. Observó cómo Abby, su niña de 12 años, que ahora tenía 13, y se paraba un poco más alta con una nueva confianza en sus ojos, terminó su conversación. Abby se levantó sacudiendo el pasto de sus rodillas. Tomó la mano de su madre y juntas se alejaron de la tumba, el sol de otoño proyectando largas sombras detrás de ellas. Había venido al cementerio para decir gracias.
Pero se dio cuenta mientras se iban que las lecciones de su abuelo no estaban solo en el pasado, estaban en su corazón, una brújula moral que la había guiado a través de las habitaciones más oscuras y hacia la luz. Era un legado no de dinero ni de tierra, sino de carácter, y era la herencia más valiosa de todas. Esa noche, de vuelta en su departamento tranquilo y cómodo, Abby se sentó en el sillón azul junto a la ventana, uno de los libros que el señor Tanaka le había enviado abierto en su regazo. La historia era sobre un samurái antiguo que, enfrentado con un señor corrupto y poderoso, eligió sacrificar todo por el bien de su honor. Afuera, las luces de la ciudad de Chicago comenzaron a brillar contra el terciopelo profundo del cielo nocturno. Para tantas personas, esa ciudad era un lugar de ambición frenética, una escalada incesante por poder y riqueza. Pero para Abby, mirando desde la calidez y seguridad de su nuevo hogar, se veía diferente ahora. Era un lugar donde una verdad silenciosa, hablada en un lenguaje de honor, podía ser más poderosa que todo el dinero del mundo. Y ella, la hija de la empleada del servicio doméstico, estaba lista para lo que viniera después. Ya no era una víctima de sus circunstancias. Era la guardiana del legado de su abuelo. Y su historia apenas comenzaba. Gracias por seguir esta historia. Si la disfrutaste, por favor suscríbete y comparte tus pensamientos abajo. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjanos saber en los comentarios. Mantente atento para más historias inmersivas. Fin.